Hola, muy buenas tardes a todos, ¿no? Estamos ya empezando, bueno, estamos por empezar esta pequeña sesión en donde vamos a hacer una breve revisión de algunos modelos de cambio de comportamiento y vamos a hablar también un poquito de la importancia de voltear a ver los modelos cuando empecemos a trabajar con herramientas y principios de las ciencias del comportamiento, ¿no? Eh, Ahorita, digamos, el tema es un tema bien apasionante, bien interesante, la verdad, y pues justamente un elemento que tenemos que empezar a integrar a los análisis que hagamos es, pues justamente cómo podemos empezar a echar mano de modelos y cómo podemos empezar también a hacer las conexiones que existen, ¿no? Entre los modelos que están y que se alojan muchas veces o que nacen más bien de la academia y cómo les podemos dar cabida para empezar a trabajar con ellos cuando trabajemos con retos de comportamiento en campo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con esta sesión, ¿no? Les digo, prácticamente la sesión se va a basar en hacer una revisión muy breve, ¿no? De tres modelos que son, pues, prácticamente bandera de este campo, ¿no? De hecho, dos de ellos son sumamente famosos, bueno, de hecho, los tres son sumamente famosos, ¿no? Les digo, ahorita lo atractivo de esta sesión es un poquito contrastar y ver dónde encontramos algunas similitudes entre estos modelos o por qué, digamos, seleccionamos estos tres para cubrir para revisarlos en esta sesión, ¿no? Lo primero que tenemos que entender, y esto es algo muy importante, ¿no? Tenemos que entender que al final del día el proceso de decisión de las personas es un tema muy complejo. Y al ser un tema muy complejo es incluso, ¿no? A veces hasta irresponsable depender de la expertise y de la creatividad de una persona para poder diagnosticar un contexto y crear una solución, ¿no? Es decir, muchos de ustedes probablemente tengan experiencia trabajando o leyendo, ¿no? Sobre estos principios de cambio de comportamiento y pueden, digamos, dar fe de que son principios bien atractivos, ¿no? Se vuelve bien interesante la idea de poder tener el poder de incidir en el comportamiento de las personas, pero les digo, algo que tenemos que entender es que a pesar de que en los libros vemos siempre ejemplos sumamente nítidos, porque pues, ¿qué otra mejor forma de explicar un concepto que yéndonos a una forma nítida de explicarlo, ¿no? Pero les digo, es muy interesante ver que, pues, aun y cuando parezca sencillo, el proceso de decisión de las personas es sumamente complejo y hay que entender que, pues, cuando abordas una decisión, abordas decisiones que pueden ir desde decisiones que son prácticamente automáticas hasta decisiones que son llevadas a cabo de un proceso completamente diferente que sería, digamos, un proceso consciente, ¿no? In between hay varios, digamos, procesos que también tenemos que considerar y que guían el proceso de decisión de las personas, ¿no? Justamente viendo la complejidad de esto y entendiendo que el entorno, ¿no? Trabajar con un reto de comportamiento implica voltear a ver todos estos elementos en el contexto, pues justamente, ¿no? Después de varios años se vuelve y empieza a ser prominente dentro del campo la creación de modelos, ¿no? Muy al principio, incluso, es decir, vean los primeros libros que hablan de la disciplina, ¿no? Cubren el tema más bien como trayendo conceptos y abordando sobre el concepto, cómo se puede ver, ejemplos del concepto, ¿no? Es decir, eso es prácticamente la conformación tradicional de un libro, ¿no? Y les digo, lo interesante de esto es ver que, pues, eventualmente estas personas que abordaban este tipo de cambio, bueno, estas herramientas de cambio de comportamiento solamente como una estampa, ¿no? Como una tarjeta que traes al juego y usas para diseñar de manera creativa, ¿no? Les digo, empezó a venir esta migración de esto a empezar a conformar modelos. Y esto es muy importante porque los modelos al final del día tienen ciertos lineamientos, tienen cierto orden, tienen ciertas reglas con las que tienes que trabajar. ¿Qué implica eso? Que le quitas un poquito la responsabilidad, la creatividad y el expertise de la persona, ¿no? Y lo llevas un poquito más a, pues justamente el modelo, ¿no? Ahora, en algunas ocasiones vamos a ver que esto es nocivo, ¿no? Pues sí, hay personas que tienen mucho expertise y que tienen mucho conocimiento sobre las herramientas y conceptos, y pues quizás esas personas sí tengan la libertad para depender de su propia creatividad, pero en general la gran mayoría de las personas no tenemos todavía un entendimiento muy profundo de lo que son los conceptos y lo que son, digamos, o más bien de lo que es interactuar con el comportamiento de las personas. Por eso mismo es que estos modelos, les digo, se vuelven algo tan importante, especialmente si queremos llegar a trabajar con retos de comportamiento de manera consistente, ¿no? Digamos que modelos, ¿no? De comportamiento los podemos entender como marcos de trabajo que te permiten, como les mencionaba hace un segundo, desarrollar intervenciones que sean efectivas y que sean repetibles, ¿no? Es decir, el objetivo de trabajar con un modelo otra vez es tener reglas, tener un set de herramientas que te permiten, pues,
voltear a ver un contexto de manera consistente otra vez, analizarlo de manera consistente y no depender de el expertise de la persona que tienes ahí analizando o que tienes enfrentando este reto. Muchas veces eso es lo que sucede, ¿no? Y ahorita dentro del campo de las ciencias del comportamiento hay un problema muy fuerte. De hecho, ahorita estaba viendo que en este mes no están saliendo muchos webinars al respecto. De hecho, hay una organización que se llama, bueno, que es una alianza, ¿no? De varias universidades en Reino Unido, en Estados Unidos. Trabajan mucho con la universidad bueno, con la Escuela de Negocios de Rotman. Y ellos justamente están ahorita buscando, ¿no? Ejemplos, aplicaciones de esta migración de modelos y conceptos prácticos, de teóricos a prácticos, ¿no? Les digo, los modelos son justamente el puente que te permiten o que facilitan llevar estos conceptos a la práctica, ¿no? Ahora, hay algo muy interesante. Cuando hablamos de modelos de cambio de comportamiento, realmente hay muchísimos modelos de cambio de comportamiento, hay muchísimos approaches distintos, ¿no? Es decir, el trabajar con el comportamiento humano puede venir con enfoques completamente contextuales, como los que utilizamos nosotros, o puede venir con enfoques completamente distintos, ¿no? De hecho, hay un survey muy interesante que hacen unos investigadores en Reino Unido, donde encuentran o identifican 93 técnicas o modelos de cambio de comportamiento distinto, como les mencionaba. No todos son enfoques contextuales, pero es bien interesante ver otra vez que el comportamiento de las personas es sumamente complejo y que hay que entender ciertos modelos para poder aprovechar estos retos de comportamiento de manera consistente, ¿no? Hoy vamos a hablar, prácticamente vamos a contrastar tres modelos, digamos, algunos son complementarios como estos dos, vamos a hablar de la fórmula, digamos, Combi y el modelo Behavior Change Wheel, cómo se relacionan estos dos. Es bien interesante porque realmente estos dos, digamos, están ahorita tomando mucha prominencia en la parte práctica, ¿no? Eran dos modelos completamente académicos, de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y pues poco a poco la misma complejidad que tienen, ¿no? El sustento teórico que tienen les ha dado eh, mucha prominencia, ¿no? Ahorita muchísimas instituciones, muchísimas personas que están empezando a trabajar con intervenciones o proyectos aislados buscan Combi como la respuesta a sus, digamos, retos de comportamiento. Les digo, ahorita lo que vamos a ver es que lo bonito que tienen estos dos modelos que son complementarios. Luego vamos a revisar uno, el que es prácticamente la bandera, el estandarte de Behavior Change, que es pues, prácticamente el modelo más reconocido, que realmente pues vamos a ver ahorita que es una fórmula muy interesante, ¿no? Que es el modelo IST. Y digamos, vamos a terminar platicando del que nosotros hemos encontrado como el más aplicable de todos, el que a nosotros nos ha dado mucho mejor resultados en la parte de hacer la transición a la práctica, que es el modelo CREATE, ¿no? Ahora, vamos a empezar por el primero, ¿no? Que tiene que ver o es Combi. Combi es muy bonito porque Combi, digamos que aborda el cambio de comportamiento parecido a lo que hace o a lo que es el enfoque de capacidades, ¿no? Donde no abordas el cambio de comportamiento como un elemento, digamos, único, no lineal, sino donde el comportamiento de las personas viene alimentado por tres distintas dimensiones. Ahora, lo interesante es que estas tres dimensiones pueden estar perfectamente relacionadas entre sí o no necesariamente, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las tres dimensiones importantes? Las capacidades, que es la parte de hasta arriba, las motivaciones que pueda tener la persona y las oportunidades que plantea o que presenta el contexto, ¿no? Lo interesante, les digo, de estos tres es que funcionan, digamos, o pueden funcionar los tres de manera conjunta para afectar el elemento que está del lado derecho, que es el comportamiento de las personas, ¿no? Digamos que el gran valor o el gran, digamos, éxito de Combi, ¿no? Es, les digo, esta formulación de tres niveles que nos permite, por un lado, ver algo muy importante, que son los conocimientos, digamos, las capacidades que tienen las personas, que los vamos a dividir realmente en dos elementos, tanto los conocimientos, es decir, las capacidades cognitivas que pueda tener la persona asociadas a la acción, y, digamos, las capacidades físicas o la habilidad física que pueda tener. Y esto es algo muy importante, porque, otra vez, o el objetivo del modelo es tener una guía de dónde tendría que yo estar tanto investigando como diagnosticando, como, digamos, tapando alguno de los problemas que yo me encuentro en el contexto, ¿no? Entonces, estos modelos prácticamente nos empiezan a guiar desde este momento a buscar o entender que el comportamiento de las personas viene dado de capacidades que son divididas en estos dos elementos, ¿no? Motivaciones, ¿no? Porque las motivaciones es bien interesante. Motivaciones normalmente las vemos asociadas como elementos, digamos, que están muy relacionados con emociones, ¿no? Donde vemos que la motivación va a venir dada por un incentivo o por algún premio. Pero lo atractivo de Combi es que entiende que sí las motivaciones están de ese lado, pero también abre la puerta a que exista la motivación, digamos,
la motivación racional, ¿no? Por decir, la motivación pensada, la motivación analizada, donde la persona ve, voltea, analiza un elemento de valor y encuentra el valor que tiene el producto, el servicio o la estrategia, ¿no? Y por último, tenemos el elemento de oportunidad, que prácticamente representa lo que en algunos otros modelos son, pues, los elementos contextuales que pueden ser incididos o diseñados, ¿no? Para, pues, crear justamente la oportunidad de modificar el comportamiento de las personas. El valor, digamos, que tiene Combi es, como ven en la parte de la tabla de la izquierda, ¿no? Pues es que es un enfoque muy fuerte hacia factores psicológicos por encima de los elementos de conocimiento y noción que pueda tener la persona, ¿no? Es decir, es todo lo que está del lado izquierdo, o los tres elementos que están del lado izquierdo, pues de cierta manera van a tener que ver o con el contexto o con los elementos psicológicos que interactúan con las decisiones de la persona, ¿no? Entonces, es decir, el gran atractivo de esto es que nos da una foto muy completa de por qué se está dando el comportamiento de las personas, vista desde estas tres dimensiones: las capacidades, las motivaciones y las oportunidades que pueda tener la persona, ¿no? Combi por sí solo es una fórmula, digamos, muy atractiva, muy fuerte, nos permite ver y entender de cierta manera o de maneras pues muy claras, ¿no? Cuáles son las cosas que están incidiendo en el comportamiento de la persona. Pero cuando se vuelve funcional el modelo es cuando lo empezamos a conectar con, digamos, el cuerpo, ¿no? Cuando empezamos a ver cuáles son los elementos que van a interactuar con esta fórmula. Y eso es lo que aquí ahora sí hace muy atractivo a este modelo. Digamos que Behavior Change Wheel es prácticamente los elementos o integra, ¿no? Los elementos de Combi para poder, dentro de estas tres dimensiones, atar ciertas herramientas de política y ciertas intervenciones por hacer. Es decir, el atractivo de Behavior Change Wheel es, como lo pueden ver en, en las tres tonalidades que están viendo ahí, es trabajar en tres niveles. Primero tienes un elemento en el centro donde abordas, ¿no?, la parte de capacidades físicas, las oportunidades y las motivaciones que tiene la persona. Luego tienes el círculo intermedio, ¿no? Sí. Que es donde tenemos o donde abordamos, digamos, los medios de intervención que va a tener la persona para, pues, llegar al cambio de comportamiento. Y el último, ¿no? Tenemos justamente las herramientas o los objetivos de política que vamos a tener que utilizar. Prácticamente la lectura del modelo es de adentro hacia afuera, ¿no? Buscando a través, ¿no? Perdón, de afuera hacia adentro, perdón, buscando a través de uno de estos elementos de política, crear alguno de estos medios de intervención para poder ahora sí incidir en alguno de los elementos centrales del modelo. Les digo, lo atractivo de esto es poder ya no solamente ver cuáles son los elementos que está tomando la persona para decidir, sino ya también prácticamente aquí ya tenemos una contraparte, ¿no? Es decir, tienes estos elementos para incidir en esto, tienes estos medios de intervención y estas herramientas de política, ¿no? Les digo, esto ya es ahora sí un modelo que nos permite de cierta manera voltear a ver el comportamiento de las personas y entender cómo es que tendríamos que, digamos, abordar el contexto en caso de requerir una modificación, ¿no? Lo atractivo que tiene Behavior Change Wheel es que justamente empieza a entrar en mucho detalle, ¿no? Es decir, las intervenciones están delimitadas, ¿no?, por elementos de educación, por ejemplo, elementos de persuasión, incentivos, coerción, entrenamiento, ¿no? Son medios que se recomiendan a la persona que está utilizando el modelo para analizar el contexto para poder, digamos, llegar a justamente afectar uno de los dos extremos, tanto el comportamiento como la política que se está, digamos, o con la que está siendo desplegado esta intervención. Luego tenemos la segunda parte, ¿no? Les digo, el círculo externo, que es directamente qué elementos de política vamos a utilizar, ¿no? Y aquí es donde justamente tenemos, bueno, algunos elementos de política son muy simples, ¿no? Como la comunicación y el marketing. Tenemos otros donde se emiten lineamientos, hay política fiscal, hay política de regulación. Es decir, vean, esto es bien interesante, bien potente, pero sí está mucho más acotado a elementos de política pública. Han habido approaches, han habido, digamos, versiones de Behavior Change Wheel que han buscado, digamos, modificar un poquito estos elementos de política hacia cosas más aplicables en las empresas, pero realmente la versión original pues está más ligada y más enfocada hacia política pública. De hecho, Behavior Change Wheel es un modelo completamente académico, tiene, incluso si ustedes se interesan por el modelo, tiene una base sumamente académica. Es muy técnico el modelo, ¿no? Realmente el gran reto que tiene Combi es que pues requieres una persona que tenga mucho expertise de lo que son las ciencias del comportamiento y lo que son los modelos de cambio de comportamiento, ¿no? Es decir, esta persona va a tener que eventualmente empezar a trabajar con tablas como esta, ¿no? Combi lo que tiene es pues algunas combinaciones recomendadas que te hace entre los medios de intervención y las políticas que puedes utilizar. Digo, prácticamente cómo vas, digamos, haciendo que
estos elementos que tiene el modelo coexistan entre sí para entonces, pues, tener justamente una política que tenga una intervención y que modifique el comportamiento de las personas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay algo muy interesante aquí, ¿no? Por ejemplo, las capacidades físicas, perdón, las capacidades psicológicas deficientes, como podría ser en este caso, ¿no? Podrían fortalecerse tal vez con intervenciones que sean en recomendación de lo que está aquí, ¿no? Enfocadas a educación, enfocadas a training emocional o enfocadas a herramientas facilitadoras que podrían ser pues, medicamentos, por ejemplo, ¿no? Digo, el objetivo de esto es poder acotar ya lo que estamos nosotros creando después de hacer un análisis. Y esto es bien interesante, porque es decir, si ustedes tienen experiencia trabajando con estas herramientas, probablemente en algún momento se dieron cuenta que hay que hacer brincos grandes o que las condiciones se prestan para hacer brincos grandes, especialmente en la parte de ideación, ¿no? Entonces, trabajar con un modelo, ¿no? O trabajar con los modelos, lo que te permite es evitar esos brincos grandes, es evitar, digamos, depender de tu expertise y porque yo lo digo, porque lo vi en un libro y se me ocurre, ¿no? Lo voy a integrar, ¿no? Es decir, los modelos tienen ciertas reglas y te obligan, o digamos, al usarlos bien, no te obligan a pegarte a estos principios que al final del día es la esencia del modelo, ¿no? Les digo, cada una de estas tablas son recomendaciones de combinaciones potenciales, ¿no? Al final del día, les digo, el objetivo de mostrarles esto es reflejar que a pesar de que es un grandísimo modelo, es sumamente complejo y difícil, digamos, de manejar para las personas, ¿no? En este caso, por ejemplo, fíjense en la primera columna que está enfocada en educación, ¿no? Si nosotros estuviéramos trabajando con una intervención de educación, ¿no? Pues ahí hay varias, digamos, políticas que podríamos estar activando, ¿no? La educación pues puede bajar a través de marketing y comunicación, a través de lineamientos, regulación, legislación o a través de servicios que provea el Estado, ¿no? Entonces, les digo otra vez, el atractivo de esto es que ya te guía por dónde deberías de hacer estos brincos que pues a veces, les digo, en ocasiones en la práctica pueden o llegan a ser pues grandes y eso es riesgoso, ¿no? Es riesgoso para todos, ¿no? Porque al final del día pues hay que, o muchas veces los elementos de cambio de comportamiento son muy delicados y hay que tener pues mucha certeza y mucha claridad de por qué se está insertando algo en un contexto, ¿no? Les digo, los modelos al final del día nos permiten trazar hacia atrás cómo es que determinamos las intervenciones que estamos determinando, ¿no? Con esto pasamos al segundo de los modelos que queremos revisar el día de hoy, que es más una especie de checklist. Y esto es interesante porque representa muy bien los dos tipos de modelos que vamos a encontrar. Muchas veces encontramos aquellos que son marcos de trabajo como Combi, donde tienes pues, elementos que te permiten conocer, digamos, el comportamiento de la persona y los elementos de política y contexto que podríamos activar para cambiar ese contexto, ¿no? Y tienes los otros que son más como una especie de checklist, como es, por ejemplo, Mindspace o East, que son prácticamente primos hermanos, ¿no? Ahora, ¿a qué nos referimos con esta otra gama o esta otra serie de modelos, ¿no? En este caso estamos hablando de los modelos, de hecho estos dos vienen o tienen su origen en el Reino Unido, ¿no? Y prácticamente lo que estamos viendo aquí es un esfuerzo muy interesante de política pública también por permear esto hacia las esferas de gobierno. Mindspace es un esfuerzo, digamos, de el gobierno del Reino Unido por integrar principios de las ciencias del comportamiento a la conversación de política pública. De hecho, se crea Mindspace porque es un acróstico que representa la primera palabra de 9 conceptos que pues interactúan fuertemente en las decisiones de las personas la interacción más bien de las personas y su contexto, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de quién es el mensajero, cuáles son los incentivos que están involucrados, cuáles son las normas que hay en ese contexto, cuáles son las opciones default a las que estuvo expuesta la persona, qué elementos tienen prominencia, hay algún efecto de priming o no hay algún efecto de priming ahí presente, hay algún compromiso, qué pasa con el ego de la persona. Les digo, son conceptos que en ocasiones, digamos, MySpace, el gran problema que ha tenido y tuvo cuando fue, digamos, funcional, ¿no? Pues era el que realmente, pues es una especie de checklist, es una especie de conceptos atados que nos permiten más o menos saber por dónde deberíamos estar buscando cosas en un contexto, pero sin un orden perfectamente claro, ¿no? De hecho, Mindspace, el gran reto que tiene es que, pues, al ser 9 conceptos, se vuelve muy difícil permear hacia los círculos de política pública, ¿no? De hecho, Mindspace empieza y de hecho, esto es lo bonito que tiene Mindspace. Mindspace trabaja ya de inicio con este marco de Enable, Encourage, Engage y Exemplify, que prácticamente son las 4 E's con las que trabaja o con las que se guía la mayoría del enfoque de Reino Unido alrededor de cambio de comportamiento, ¿no? De hecho, ahorita Mindspace eventualmente se sintetiza para hacer o para convertirse en lo que es East, ¿no? Es decir, prácticamente East lo que busca es pues, ser
un poquito más simple que pasar 9 conceptos, pasar 4, ¿no? Y Easy, Attractive, Social y Timely al final del día buscan capturar los elementos que tiene Mindspace identificados en un contexto de decisión, ¿no? ¿Qué es lo que tiene atractivo EAST, ¿no? EAST es un modelo muy simple, les digo, desde su conformación fue ideado con la idea de que fuera fácilmente permeable entre las personas, ¿no? Les digo, era un esfuerzo por tratar de permear esto a los círculos de gobierno en Reino Unido, ¿no? Y por lo mismo se convierte en algo que pues hasta ahorita es prácticamente el estandarte de los modelos de comportamiento en el mundo, ¿no? Es decir, EAST ha logrado permear fuertemente los círculos de gobierno, no solamente en Reino Unido, ¿no? EAST se ha traducido al español, se ha traducido al chino, se ha traducido a muchísimos, digamos, idiomas, porque al final del día es una metodología muy atractiva para pensar en cambio de comportamiento, ¿no? Ahora les digo, el tema de EAST es que es más como una especie de checklist, donde nosotros vamos a tratar de abordar las 4 dimensiones del modelo cuando estemos diseñando una intervención, ¿no? Y les digo, es atractivo porque al final son 4 elementos que están pues, muy ligados con el comportamiento de las personas, ¿no? El elemento de hacerlo fácil, vamos a ver que es una constante en todos los modelos de cambio de comportamiento, porque al final del día lo que se ha aprendido, ¿no? Es que pues hacer las cosas fáciles es necesario y es una vía, digamos, vital para lograr llevar a las personas a un cambio de comportamiento, ¿no? Luego tenemos las otras 3 dimensiones que también están completamente, digamos, enfocadas en la decisión de las personas, ¿no? Los elementos que vuelven atractivo, el realizar o no un comportamiento, los elementos, digamos, que socializan o que permiten, ¿no? A la persona detectar una cierta conexión con algunas otras personas y con los efectos que esto puede generar, digamos, en otras personas. Y luego tenemos la parte de Timely, que Timely, digamos, también es otro elemento que está constantemente en los modelos de cambio de comportamiento, ¿no? En diferentes maneras, en algunos es explícito, como en el caso de el BIT, en otros se aborda más bien desde la parte previa a, es decir, ¿cómo vamos a saber dónde y cuándo es el momento adecuado? Pues justamente muchos modelos o los marcos voltean algunas herramientas como los mapas de contexto para poder saber exactamente dónde tenemos que incidir sobre un comportamiento, ¿no? Pero les digo, lo atractivo que tiene la fórmula es que al final del día conjunta los elementos que, pues, al estar presentes en una pieza de información, podrían crear las condiciones para que la persona genere un cambio de comportamiento. Y les digo, también tiene otro elemento, es uno de los más antiguos. Entonces, recientemente, por ejemplo, estaba viendo a unos autores que hacen, digamos, haciendo un análisis de varios modelos y pues tirando un poquito, digamos, tirándole lodo un poquito ahí, ¿no? Hablando de que es sumamente simple y que, pues, misma simpleza es lo malo del modelo, ¿no? Pero también hay que entender cuál fue el objeto del modelo, ¿no? Es decir, hay que entender por qué fue creado EAST, cuáles eran los objetivos que buscaban y para qué lo podemos utilizar. O sea, realmente me parece muy cruel, ¿no? Desechar el modelo aun y cuando sea simple. Es decir, el objetivo desde siempre fue simple y es bastante, y ha sido bastante bueno en lograr, otra vez, el permear esto hacia muchas dependencias de gobierno y hacia muchas instancias, digamos, ya no solamente de gobierno, ¿no? Y el último de los modelos que vamos a ver, que digamos, es como yo les había adelantado, con el que nosotros hemos ya trabajado pues, por varios años, ya tenemos 3 años y medio trabajando con el modelo, ¿no? Es el ciclo de acción CREATE, ¿no? Y CREATE es un modelo que se vuelve muy atractivo porque a diferencia de los otros que acabamos de ver, es secuencial, ¿no? Es secuencial en la línea de pasar, digamos, a la persona a través de un flujo de acción hacia los elementos que permitirían justamente que la persona llevara una interacción con su contexto y una interacción con una acción. Es decir, lo atractivo que tiene este modelo es que permite o empieza, digamos, a colocar o acotar más bien. Es decir, el gran valor que tiene esto es que te permite acortar porque pues la idea de Create es directamente poner casi en el extremo de arriba quién es tu audiencia objetivo y en la parte de abajo cuál es la acción que quieres tú crear. De ahí en fuera, pues se convierte en una labor de diagnóstico, de flujo de comportamientos, donde tenemos que entender cuáles son las señales que están interactuando con la persona, cuáles son los elementos que están generando una reacción positiva o negativa, cuáles son los elementos de valor con los que está evaluando a la persona llevar a cabo la acción o no. Y después, aquí es donde se vuelve muy interesante este modelo a diferencia de los otros en nuestra perspectiva, ¿no? Que es donde podemos empezar a entender la diferencia y la brecha entre la intención y la acción de las personas, ¿no? Es decir, al final del día, como les vamos a presentar más adelante, Creating una conformación donde podemos poner la intención de las personas en el centro y entender, digamos,
el comportamiento de las personas en dos fases, ¿no? Una fase inicial, en donde la persona va a interactuar con estímulos, ¿no? Y va a generar o va a detectar elementos de valor que le permiten crear o no una intención, y una parte posterior en donde esa intención tiene que interactuar con su contexto. Es decir, la persona tiene que encontrar en el contexto la habilidad y la urgencia para poder llevar a cabo esa acción que pues quería o debía llevar, ¿no? Si lo interesante del modelo, les digo, es que nos empieza a acotar mucho los elementos con los que vamos a trabajar y nos obliga de cierta manera a trabajar como flujo de comportamiento, ¿no? Ahora, ¿qué es lo atractivo que tiene esto? Bueno, Create es una parte o es una fórmula de la misma forma como funciona, digamos, Combi, en el sentido de, pues nos permite entender cómo es la interacción que está teniendo la persona con tu contexto para después pasar a esta fase de 4, digamos, etapas donde pues es un proceso bastante simple. De hecho, alguna vez que estábamos platicando justamente con Wendell, que es el autor del modelo, ¿no? Stephen Wendell hablaba justamente de que pues Create realmente se ha convertido en una herramienta de solución de problemas, considerando elementos de comportamiento. Y eso es algo muy atractivo, porque si van a ver estas 4 fases de entender, descubrir, diseñar y refinar, pues no son realmente una aportación completamente nueva. El valor de esto no está en los pasos del lado derecho. El valor de esto está en los pasos del lado izquierdo que nos permiten otra vez acotar perfectamente bien por dónde tendríamos que estar investigando el contexto con el que estamos trabajando, ¿no? Les digo, el atractivo de ver todos estos modelos, independientemente cuál sea el que utilicemos, es otra vez poder entender que hay reglas y poder voltar a ver herramientas que nos permitan tener diagnósticos y análisis consistentes, ¿no? Les digo, un elemento que está teniendo, y esto es algo, perdón, esto es algo que le está golpeando incluso a todas las personas que están trabajando con este campo, que es el hecho de, pues, el no tener un modelo, pues, otra vez, hace muy difícil replicar intervenciones. A nosotros nos toca a veces trabajar con personas, ¿no? Que nos dicen, oye, es que yo ya hace 4 o 5 años intenté con esto y pues no me gustó porque fue un approach de tarjetas, ¿no? Sí, al final del día es muy, muy fácil tener ese tipo de approaches. Les digo, el objetivo de mostrarles estos modelos es ver que realmente hay mucho valor en voltear a ver los modelos, hay mucho valor en entender cuáles son estos lineamientos, cuáles son las reglas que tienen, cuáles son las cosas que tendríamos que estar volteando a ver en un problema y en un contexto, ¿no? Creo que quienes tengan de ustedes experiencia trabajando con comportamiento no me dejarán mentir, ¿no? Muchas veces lo más difícil es saber hacia dónde deberíamos de llevar la intervención con la que estamos trabajando. Les digo, los modelos son una excelente manera de lograr un criterio consistente cuando hagamos esto, ¿no? Ahora, aquí nos gustaría también, pues, un poquito ver, si se fijan, hasta ahorita vimos, pues, prácticamente 3 tipos de marcos de trabajo. Vimos aquellos que eran fórmulas, ¿no? Aquellos que simplemente nos permitían saber pasos, algunos, bueno, más, los pasos o los elementos, ¿no? Que tendríamos que estar nosotros considerando en un contexto. Tenemos otros, ¿no? Que son los que trabajan más bien con marcos de trabajo completos, como lo veíamos, por ejemplo, con Combi, ¿no? Ellos pues, tienen algunos beneficios muy fuertes de que ya están completamente preparados para la aplicación y además tienen un elemento muy interesante. Algunos y la mayoría de estos modelos son relativamente moldeables. De eso también es muy importante, porque al final del día, es decir, yo hablo y les digo, bueno, el objetivo de los modelos es tener pasos, tener reglas, ¿no? Pero dentro de los mismos modelos, ¿no? Las reglas en ocasiones son moldeables, ¿no? La diferencia de trabajar con un modelo moldeable es que el modelo se moldea desde el inicio, ¿no? Es decir, no depende del criterio de la persona con la información que está trabajando. ¿Y cuál es el problema? Lamentablemente, ¿no? En ocasiones, pues es muy fácil decir, oye, pues es que a mí me huele o yo siento que es por acá y por aquí va, ¿no? Y si hay un problema también ahorita muy latente entre las personas que trabajan con las ciencias del comportamiento, que es pues los sesgos que tenemos nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues el trabajar con los modelos es justamente la forma de separarnos de todos estos problemas y poder, digamos, de cierta manera, tener a la mano elementos que nos permitan fácilmente, pues, abordar un problema, diagnosticar un problema, un comportamiento y un contexto, ¿no? Ahora, una cosa muy importante, ¿no? Todos estos modelos no tienen sentido así a manera de palabra, ¿no? Es decir, es teoría y es compleja y a veces aburrida. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es ver básicamente cómo funcionarían estos modelos ante un mismo reto de comportamiento, ¿no? Para que vean que realmente, otra vez, el objetivo de diferenciar los modelos es saber que, dependiendo del reto que estemos abordando, puede ser la herramienta con la que estemos trabajando, ¿no? Un poquito los modelos son como las herramientas, o a mí me gusta mucho describirla como las herramientas que tiene un plomero, ¿no? Es decir, un plomero tiene sus herramientas de confianza, pues justamente tener y conocer los modelos es como tener no solamente una herramienta, sino tener la capacidad de, a mí me gusta mucho esta analogía, ¿no? Es decir,
Si no trabajas con comportamiento, perdón, con modelos, es como tener un llavero con 50 llaves, ¿no? Y tienes 50 llaves y llegas a una puerta y pues quieres probar las llaves que tengas, ¿no? Si tienes un modelo, pues al final del día no necesitas tener estas 50 llaves, sino más bien tú te puedes y tienes el conocimiento para pararte, ver qué tipo de cerradura es y sacar la herramienta que está especializada para esa cerradura, ¿no? Ahorita vimos prácticamente dos modelos muy enfocados en política pública, como es IST y como es Combi, y otro modelo que está completamente más enfocado en aplicaciones, digamos, pues no necesariamente política pública, no excluye política pública, pero está mucho más enfocado en elementos que están ligados a productos y servicios, ¿no? Otra vez, lo atractivo de entender estos modelos es poder voltear a ver y poder saber que en ocasiones, como nos ha pasado a nosotros, ¿no? En ocasiones tienes un modelo de preferencia como es Create, pero pues en ocasiones abordas retos que requieren otro tipo de modelo. Justamente el voltear y el conocer esto es muy importante para que tanto los análisis sean robustos como las outcomes sean buenos, ¿no? Es decir, una de las cosas que no queremos que suceda, ¿no? Es que al final del día, pues este problema de replicación que está sucediendo en el mundo, pues sea o acabe, ¿no? Con esta hermosa disciplina, ¿no? Ahora, vamos a ver rapidísimo qué o cómo se vería este modelo de Behavior Change Wheel, bueno, si lo abordáramos desde la perspectiva de un problema de ahorro voluntario, ¿no? Entonces, por ejemplo, prácticamente, digamos, acuérdense, el modelo Combi se depende de tres elementos muy importantes: las capacidades, las oportunidades y las motivaciones que tenga la persona, que es la parte central, y acuérdense, hacia afuera, digamos, va conectando esto con intervenciones y con medios de política, ¿no? En este caso, ¿no? Prácticamente lo que nos diría el modelo es, bueno, tendríamos que empezar a averiguar qué elementos de capacidad física y psicológica, qué elementos de oportunidades sociales y físicas y qué elementos de motivaciones automáticas y reflexivas están interactuando con la persona respecto a la acción de ahorro. Es decir, prácticamente en este caso estaríamos buscando del lado de las habilidades físicas. Oye, bueno, el usuario cuenta con las habilidades físicas para realizar el ahorro, cuenta con una estructura biológica óptima para realizar el ahorro, ¿no? Es decir, los elementos físicos, las habilidades, las destrezas, la capacidad biológica que pueda tener la persona para llevar a cabo la acción que queremos que lleve a cabo. Por otro lado, ¿no? Tenemos los elementos que son o que están más bien asociados con una capacidad psicológica, que sería, por ejemplo, bueno, la persona tiene los conocimientos, la persona sabe cuál es la funcionalidad del ahorro, sabe lo que es el ahorro en sí, ¿no? El usuario ha tenido alguna experiencia previa similar al ahorro, buena o mala. Es decir, prácticamente estas capacidades nos van a guiar qué es lo que tendríamos que estar buscando en el contexto de decisión y en la persona con las que estamos, o con el público objetivo con el que estamos trabajando, ¿no? Para poder entonces determinar si el problema de comportamiento viene por una carencia de capacidad o más bien es una carencia de oportunidad, ¿no? En el caso de oportunidad, cambiarían el tipo de preguntas que estaríamos haciendo, ¿no? Estaríamos buscando, oye, el usuario se encuentra ya dentro de una comunidad que está promoviendo el ahorro o no. El usuario obtiene alguna visibilidad social cuando realiza acciones de ahorro. Es decir, estaríamos buscando qué elementos de contexto, qué elementos sociales, ambientales podrían estar, digamos, interactuando con la acción que queremos que suceda. Y así como vimos esa parte de oportunidades sociales, tendremos que voltear a ver las oportunidades físicas, que también van a estar en el contexto y en el ambiente, pero ya no en el ambiente social, sino en el ambiente físico. Y esto es algo también muy importante. Acuérdense, las oportunidades son muchas veces los elementos que en algunos otros modelos se llaman prompts, ¿no? Las cosas que nos van a servir para, pues, incidir o insertar algo en un contexto para decidir, bueno, para modificar un contexto de decisión, ¿no? En este caso estaríamos enfocados más bien en preguntarnos si el usuario cuenta con los recursos físicos para realizar el ahorro, tal vez. Es decir, en este caso, la división entre social y física es muy marcada y es muy importante, porque piensen, es decir, en este caso, y un elemento que comparte muy fuerte Combi con Create es esta parte del enfoque hacia las capacidades y las oportunidades, ¿no? En este sentido, la división entre lo físico y lo no físico es muy importante, ¿no? Por ejemplo, regresándonos rapidísimo a la parte de habilidades, esta es una analogía muy bonita por hacer y creo que esta división de dos niveles se puede entender muy bien así. Si ustedes, imagínense, el cambio de comportamiento es como una persona que hace salto con garrocha, ¿no? Estos de las Olimpiadas que utilizan un palo muy grande para saltar 4 metros por arriba de un obstáculo, ¿no? Ahora, piensen esto. Si nosotros quisiéramos hacer que la persona cambie su comportamiento y salte 5 metros, ¿no? Pues hay dos formas de hacerlo. Bueno, olviden lo de 5 metros, salte en general, ¿no? Es decir, que la persona, si queremos que la persona salte este obstáculo y siga adelante con un comportamiento deseado, ¿no? Pues hay dos formas de hacerlo. Por un lado, podríamos darle a esta persona una garrocha más grande, es decir, podríamos habilitar a esta persona, podríamos enseñarle, ¿no? A cómo saltar más alto, dándole una garrocha o entrenando a esta persona, ¿no? Pero por otro lado,
tienes elementos de contexto que también puedes activar. Así como tú puedes darle una garrocha más grande o entrenar a esta persona, pues puedes ir a cortar los tubos y bajar la altura del salto a 20 centímetros. Es decir, de las dos formas es válido el abordar el tema de la capacidad tanto física como cognitiva. Les digo, es muy importante hacer esta división. Muchas veces, si no hacemos esta división, terminamos, y esto es preocupante para cualquier persona que trabaje con estas herramientas, terminar trabajando con algún problema que no es de comportamiento, con herramientas de comportamiento. Y esto es muy común cuando no hacemos la división entre lo que es un elemento físico y un elemento social o cognitivo, ¿no? Muchas veces terminar o tratar de modificar elementos de contexto físico, pues no siempre va a ser posible y no siempre las herramientas de comportamiento van a ser las adecuadas, ¿no? Ahora, pasando a la parte de motivación, pues cambian otra vez las preguntas, ¿no? En este caso, primero estaríamos buscando la motivación más automática, ¿no? Sería el usuario tener alguna experiencia negativa o positiva con el ahorro, tiene algún hábito, tiene alguna acción, digamos, que ya ha realizado previamente. Y en la parte reflexiva estaríamos más buscando ver los elementos de valor. Y esto, les digo, a mí me encanta esta parte de combi, porque un elemento muy negativo que yo veo en algunos modelos de cambio de comportamiento es que, otra vez, voltean y resaltan demasiado este elemento de motivación emocional. Y es atractivo y está muy asociado con la disciplina, ¿no? Pero realmente hay que entender que en ocasiones la motivación puede ser reflexiva. Y no solamente va a venir por esta motivación, esta figura de motivación tradicional que vemos. Muy atractivo, es una parte que integra el modelo y que me parece que lo hace muy poderoso también, ¿no? Ahora, el objetivo de esto, acuérdense, es una vez que vimos y una vez que la investigación, muy importante, tienes que hacer investigación con todos estos modelos. Es decir, no hay ni un solo modelo que funcione sin investigación. Y esto es otra cosa que vamos a abordar un poquito más adelante, pero les digo, el objetivo de estos modelos es que también a veces las investigaciones sin un modelo terminan siendo investigaciones de preferencias o investigaciones de mercado tradicional. El objetivo de utilizar los modelos desde el inicio es que la investigación que hagamos sea una investigación de comportamiento, enfocada en elementos contextuales que sí están afectando o que sí están relacionadas con el comportamiento de las personas, ¿no? Ahora les digo, en este segundo nivel lo que buscaríamos determinar, pues justamente, habiendo visto que vamos a incidir o cuáles son las carencias de la parte central, ¿no? Tendríamos que determinar qué intervención vamos a usar. Y aquí les digo, es donde tenemos a la mano, bueno, educación, persuasión, incentivo. ¿Cómo vamos a determinar cuál va a ser la intervención? Depende del contexto en el que estés trabajando. Es decir, si no consideras el contexto en el que estás trabajando, vas a terminar con otro gran problema que es muy común, que es llegar a una solución de, bueno, vamos a crear una app que haga, ¿no? Es decir, las apps son mágicas, ¿no? Pero pues muchas veces terminamos resolviendo problemas con una app cuando realmente, pues, el contexto en el que estamos trabajando no se presta para eso, ¿no? Les digo, la determinación de la intervención va a tener que venir dada por, pues, cuál es el contexto en el que estamos trabajando, qué elementos tenemos en ese contexto y qué cosas podemos afectar de manera fácil. Muy importante es eso, ¿no? Es decir, otro gran problema ahorita, por ejemplo, próximamente va a salir un reporte muy importante del estado actual del campo de Behavioral Design y Behavioral Science en el mundo, ¿no? Y uno de los problemas principales que tienen las empresas, de hecho el 40% de las empresas que trabajan en esto, tienen problemas de replicación, tienen problemas de llevar y ni siquiera de replicación, es decir, tienen problemas de implementación más bien. Es decir, tienen problemas creamos en ocasiones soluciones muy complejas que pues o que no son realmente fáciles de implementar en el contexto. Por eso es muy importante que también dentro del trabajo que se haga con un modelo, estemos constantemente conectados con los procesos de la empresa, de la institución o del gobierno con el que estemos trabajando, para que entonces nuestras soluciones utilicen los medios que ya tienen. Por eso es muy importante conectarnos con los procesos, conocer cómo funcionan los procesos de trabajo del producto, del servicio, de la estrategia con la que se esté trabajando. De lo contrario, les digo, terminamos con una solución que es muy bonita, muy rimbombante, pero que al momento de intentar replicarla cuesta mucho dinero o simplemente no es replicable en ese contexto, ¿no? Y la última parte, digamos, bueno, en este caso, por ejemplo, podríamos, viendo en el caso de educación, perdón, de ahorro voluntario, podríamos quizás elegir, oye, pues quizás uno o dos de los approaches que podríamos tomar, por un lado sería educación, de proporcionar información sobre la utilidad y la importancia del ahorro, y por otro lado algún incentivo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los incentivos pareciera, ¿no?, bobo, pero aquí en México hay una campaña muy fuerte, o hubo una campaña muy fuerte, impulsada por Ideas 42 y en conjunto con CONSAR, y digamos, la campaña, lo atractivo que tuvo, o una de las intervenciones más potentes que tuvo, fue cuando le dio, digamos, unos boletos de cine a las personas por acercarse al banco a abrir una cuenta de Afore para hacer su ahorro voluntario, ¿no? Les digo, es bien interesante entender también este tipo de cosas porque viendo las herramientas que tenemos para trabajar, podemos trabajar de manera muy creativa. En ese caso, CONSAR no tenía mucho dinero
y ellos más bien trabajaron con boletos de cine, hicieron ahí un convenio con Cinemex o Cinépolis, no me acuerdo cuál fuera la marca, y tuvieron, digamos, una campaña muy exitosa que llevó a muchas personas a cerrar, digamos, esa brecha final de acción, y pues todo fue basado en una intervención de incentivos. Les digo, en ocasiones nosotros no trabajamos y no abogamos por utilizar incentivos como medio de cambio de comportamiento, pero en ocasiones son las herramientas que podemos y debemos utilizar, ¿no? También podríamos irnos por otro lado y determinar, bueno, más bien la habilitación, por ejemplo, sería más bien delimitar o detectar algunas barreras que tenga la persona y quitárselas del camino, o directamente trabajar con un approach de reestructura ambiental o reestructura contextual para pues, hacer fácil y modificar el contexto en el que está sucediendo el comportamiento de las personas. Lo que tiene otra vez lo atractivo es que te va llevando de la mano el modelo, ¿no? Llegas a este tercer nivel en donde habiendo definido los otros previos, pues entonces tiene que venir la parte donde, pues, ¿qué o cuál va a ser la herramienta con la que la voy a bajar? ¿Cómo voy a desplegar yo esta intervención para que entonces todo funcione para cambiar un comportamiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues ya está mucho más acotado y mucho más claro cuáles son los medios de política, ¿no? Comunicación o marketing, pues sería generar alguna campaña de comunicación para algún programa de ahorro voluntario. La regulación podría ir directamente a modificar, como lo hicieron en Estados Unidos, donde modificaron el esquema 401K para justamente hacer fácil que las personas pudieran ahorrar. De ahí nacen algunos programas de ahorro como Save More Tomorrow, ¿no? Digo, es bien atractivo, es bien interesante ver esto porque, otra vez, nos va a dar un fundamento muy sólido para poder estar trabajando con los retos de comportamiento que abordemos, ¿no? El segundo que vamos a ver aquí sería el caso de East, ¿no? Donde tendríamos otra vez que hacer, digamos, un trabajo un poquito más sencillo de lo que estamos haciendo y de lo que se hace con el Combi Behavior Change Wheel. En este caso, acuérdense, East es un modelo más en formato de fórmula. Está muy enfocado hacia la generación de políticas y programas públicos, ¿no? Y prácticamente se basa en estas cuatro dimensiones, ¿no? Hacer las cosas fáciles, hacer las cosas atractivas, hacer las cosas sociales y hacer las cosas en tiempo, ¿no? En este caso, pues justamente una cosa que tendríamos que hacer, y acuérdense, East no solamente trabaja, digamos, con estos elementos, sino tiene este otro de las cuatro E's, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo trabajaríamos con East? Primero tendríamos que definir, pues, cuál es el comportamiento con el que vamos a trabajar, que en este caso, por ejemplo, sería el aumento en depósitos voluntarios o cuentas de ahorro para el retiro, ¿no? ¿Cuáles son las métricas que vamos a medir? Esto es algo muy atractivo, ¿no? East trae o integra fuertemente este elemento de medición, ¿no? Obviamente, como está muy ligado al gobierno, hay que tener muy claro esto de gobierno basado en evidencia y demás. Es una riqueza que tiene IS también muy buena. Y después tendríamos que determinar cuál va a ser la extensión del trabajo de la intervención que vamos a diseñar, ¿no? Es decir, al final del día, el atractivo de trabajar con esto es poder determinar, voy a incidir en este comportamiento de esta forma, buscando medir con esta métrica durante un periodo dado de tiempo para ver si lo que estoy insertando en ese contexto efectivamente tiene un efecto sobre la decisión y el comportamiento de la persona o no. Muy importante, decisión y comportamiento, ¿no? Es decir, no, decisión y acción, ¿no? Es decir, no podemos hablar de comportamiento si no hablamos de acciones y justamente también es algo muy importante de estos modelos, ¿no? Que al final del día entienden que pues el comportamiento de la persona no solamente está en decidir hacer algo, sino que también hay que llevar a esa persona a la acción, ¿no? En este caso, pues tendríamos que después de haber definido esto, como en los otros modelos, salir a hacer una investigación de campo muy robusta de lo que está pasando alrededor del ahorro voluntario, por qué las personas sí lo están haciendo o no lo están haciendo, y entonces, pues justamente sería el momento de regresar con toda esa información y poder conformar algún elemento, alguna intervención que aborde, digamos, estos cuatro cuadrantes, fácil, atractivo, social, en tiempo, para entonces poder, digamos, tener como casi una bala de plata y poder insertarla en ese contexto. Les digo, es un poquito el elemento negativo que podría tener el modelo, es que pues tiene este approach a veces de tener una bala de plata que integramos con cuatro cosas y que pues mandamos ahí el contexto de decisión a ver si tiene éxito o no. En este caso, por ejemplo, si habláramos de hacer las cosas fáciles, pues podríamos hablar tal vez de pues, herramientas como la integración de defaults para hacer simple el proceso de hacer un depósito voluntario y que la persona ya tenga, digamos, algún elemento automático. Podríamos eliminar alguna barrera de comportamiento que se presente en el comportamiento de la persona. Podremos diseñar alguna pieza de información que busque listar algún depósito voluntario, ¿no? Pasando a la siguiente parte de atractivo, ¿no? Podríamos empezar a diseñar alguna pieza de información que, pues, en este caso, busque licitar los depósitos voluntarios haciendo prominencia o algún efecto de dotación. Les digo, el atractivo de aquí es más guiar hacia dónde tendríamos que estar, digamos, nosotros pensando en estructurar los elementos contextuales para que
pues prácticamente la persona pueda ir pasando y puede ir teniendo estos 4 elementos. Algo que le dé, digamos, el motivo, la atracción por hacerlo, ¿no? Algo que le permita hacerlo fácil y los otros 2 elementos que pues, al final del día van a estar muy ligados a los elementos contextuales, ¿no? Les digo, la parte social, pues es justamente ponerle mucho énfasis a cómo estamos ligando el comportamiento y las acciones que está teniendo la persona con el contexto y con lo que pueden ver y lo que pueden, digamos, interactuar los demás, ¿no? Y por último, la parte de hacerlo en tiempo, ¿no? Que les digo, es donde, pues, vamos a tener que encontrar a través de pues, una investigación contextual dónde y cómo es más adecuado incidir en el comportamiento de las personas. Digo, en este caso, y no es muy claro tampoco en cómo y dónde tendremos que hacer esta intervención. Muchas veces, y lo que es muy recomendable en esta línea, es pues trabajar con estos mapas de contexto que nos permitan identificar puntos de contacto, puntos de decisión, puntos de abandono en el proceso de una persona, para entonces saber, pues justamente dónde podemos o dónde deberíamos de nosotros incidir en este proceso buscando otra vez hacer que la persona siga en el flujo, ¿no? Y digamos, les digo, el objetivo de ISTE es poder tener una intervención que después sea medible o, bueno, implementada en un contexto, medida en ese contexto y que pueda, digamos, ser contrastada contra un elemento de control. Les digo, el atractivo de Create, pues es que, pues, es una forma o es un elemento muy simple, ¿no? Es decir, el atractivo de Create es el valor, o el valor de Create es la misma simpleza que tiene. Les digo, es una excelente herramienta para, y ha sido, digamos, el estandarte de esto por mucho tiempo. Les digo, el tema ahorita, pues también es que hay otros modelos que son un poquito más complejos, como Combi, que tienen, digamos, pues un sustento mucho más sólido, ¿no? Y el último que vamos a ver es un modelo que es autor, bueno, del que es autor esta persona, Stephen Wendell. Aquí les hago un pequeño comercial, ¿no? Si quieren saber un poquito más de esto que vamos a hablar ahorita, o si les interesa saber un poquito más de Wendell, el próximo jueves vamos a tener un webinar con él. Él está haciendo el lanzamiento de la segunda edición de su libro. Si se acuerdan, bueno, si alguien recuerda, ¿no? En febrero, más o menos, estuvo aquí en México, tuvimos un workshop donde vino a México a presentar algunas de las herramientas del libro. Estuvimos en el CIDE todo el día con 27 personas más o menos, ¿no? Entonces, pues ahorita regresa en formato virtual. Vamos a estar platicando el próximo jueves a las 6 de la tarde con él. Va a estar muy atractivo porque pues su nuevo libro tiene algunas modificaciones de Create. A mí me parece muy atractivo. Una cosa que agrega ahorita, como muchos modelos ahorita está volteado o está enfocado mucho en la parte ética. Wendell tiene o agrega a su modelo un checklist de ética muy atractivo, muy interesante. Y también vamos a estar hablando de una parte muy, a mí me gusta mucho, ¿no? Que es cómo podemos crear grupos de esto en las empresas. De hecho, prácticamente la tercera parte del libro nuevo de Wendell está muy enfocado en eso. Cómo podemos crear grupos de análisis de comportamiento en las empresas. Entonces, pues bueno, el próximo jueves vamos a estar platicando con él. Entonces, ahorita de todos modos, al final de esto les vamos a pasar las ligas para que se registren, pero les digo, va a estar muy interesante. Su libro está muy bueno, es un gran upgrade a la versión anterior, ¿no? Ahora, en este modelo, ¿no? Prácticamente lo que podemos ver es una distribución de 5 elementos que están entrando en contacto con la persona en su camino hacia la acción. Y ahí es donde se menciona la parte más importante de este modelo. La parte que es muy importante, o que lo hace muy atractivo, es que está enfocado en acciones, en generación de acciones. Prácticamente los 5 elementos son los 5 elementos que tendrían que suceder para que una persona pudiera pasar de no saber nada a poder llevar a cabo una acción, ¿no? ¿Cuáles son los 5 elementos? Primero, ¿cuáles son las señales que están entrando, digamos, en contacto con la persona? ¿Cuáles son los elementos, los estímulos que está pudiendo, digamos, evaluar a esta persona en un contexto? Y ahí es donde justamente pasamos del contexto a la parte, digamos, de procesamiento, donde cuáles son las reacciones que están generando estas señales. Es decir, las reacciones están siendo elementos positivos o negativos de valor, ¿no? Aquí es donde justamente entran los prejuicios o algunas simplificaciones, ¿no? O optimizaciones de decisión como los heurísticos. Muy interesante ver esto porque al final del día prácticamente Wendell lo que nos va presentando es el caminito que podríamos ir integrando para analizar un contexto y estructurar, perdón, un contexto para que la persona lleve a la acción, ¿no? ¿Cuáles son las señales que están interactuando? ¿Cuáles son las reacciones que están siendo facilitadas por el contexto? ¿Cuáles son los elementos de valor que están o que está permitiendo, o que está pudiendo más bien evaluar la persona o valorar la persona para decidir hacer algo o no? Y después les digo, viene esta segunda parte muy enfocada en la parte contextual, en donde estaríamos enfocándonos en la habilidad y la urgencia
para llevar a cabo un comportamiento. Les digo, prácticamente lo podemos dividir en tres diferentes células. La señal, que es prácticamente los estímulos que entran al modelo o al procesamiento, ¿no? Después la reacción y la evaluación, que son los elementos asociados al valor, que son previo a la intención de la persona. Y después tenemos los elementos contextuales. Una vez que la persona tiene una intención, pues entonces tiene que venir el momento de generar la habilidad y la urgencia en el contexto para que esta acción se pueda convertir en un comportamiento, ¿no? Les digo, es muy atractivo esto porque al final del día pareciera muy simple, pero esta segmentación en 5 pasos es muy ilustrativa y es muy clara cuando lo queremos llevar a la aplicación, especialmente porque nos dirige a buscar directamente en el contexto señales que están entrando en el contexto, en contacto con la persona, y nos dirige todo hacia una acción que previamente definimos, ¿no? En esta primera parte, pues les digo, prácticamente Create lo que nos prestaría o lo que nos da la opción de hacer es entender. Entender qué es lo que está sucediendo con el comportamiento y el contexto de la persona. ¿Cuáles son las señales otra vez? ¿Qué estímulos están o podrían estar indicando la ejecución del depósito voluntario? En este caso, ¿no? Hablando del tema de ahorro, ¿no? Determinar en este paso si los estímulos están o podrían estar dificultando quizás la indicación de la ejecución del depósito de ahorro voluntario. Es decir, ese tipo de cosas es lo que estaríamos buscando en la parte de señales. ¿Qué cosas, qué instrucciones de acción está recibiendo la persona? Algo muy, muy atractivo de esto es que desde esta parte el modelo empieza a ser muy ilustrativo. Es muy común que encontremos que los comportamientos se están buscando generar sin señales o sin estímulos que justamente impulsan estos comportamientos. Entonces es muy importante ver esto porque a pesar de ser lógico, a pesar de ser muy intuitivo otra vez, el objetivo de esto es tener la regla desde el inicio y no depender de la expertise de una persona, ¿no? Entonces, de cierta manera, esto nos voltea o nos hace voltear a ver qué elementos están entrando en contacto con la persona, para entonces pasar a la segunda parte donde iríamos a ver justamente los elementos que están generando reacciones. Determinar quizás qué emociones se asocian con el depósito voluntario, qué prejuicios. Esto es una parte muy importante, ¿no? De hecho, el tema y la estrategia que les platicaba hace rato de Consar con Ideas 42 fue muy enfocada a derribar prejuicios alrededor del ahorro, ¿no? De hecho, una de las estrategias fuertes de la campaña fue el anclar a las personas hacia abajo, ¿no? Hablando de cómo desde 10 pesos es bueno ahorrar. 10 pesos es prácticamente la moneda más pequeña que puedes tener útil ahorita en México. Entonces les digo, es bien interesante esto porque otra vez empieza a dirigir hacia dónde vamos a estar analizando las cosas. Vamos a analizar primero qué estímulos entran a interactuar con la persona, qué reacciones se están generando asociados más bien hacia la acción que queremos que suceda. Después, qué elementos de valor están interactuando con la persona. Otra vez, acuérdense, un elemento que a mí me gustaba mucho de Combi es que la parte la parte de motivación la divide, ¿no? Tanto por la parte reflexiva como la parte no reflexiva, ¿no? Pues Create tiene una parte también muy similar en esta parte de evaluación, donde vamos a determinar los costos y los beneficios de hacer algo. Y les digo otra vez, muy importante esto porque si nosotros nos aseguramos de cubrir con este elemento de evaluación, vamos a trabajar también o vamos a evitar también trabajar con productos, servicios, estrategias que no le dan valor a la persona. Les digo, una de las diferencias principales que tiene este modelo es que empieza a tener o que te permite poner esta distinción entre lo que es los elementos que crean intención y los elementos que crean una acción. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros, y una de las directrices del modelo es buscar incidir lo menos posible en reacción y evaluación. Reacción y evaluación, digamos que son los elementos previos a la generación de una intención de las personas. El riesgo de trabajar ahí es que justamente ahí estamos muy de cerca y muy tentados o podemos estar muy tentados a caer en prácticas de manipulación. Entonces también, es decir, la misma distinción en dos niveles del modelo nos permite en la parte de abajo, una vez que la persona tiene una cierta intención o una vez que la persona va a encontrar valor allá afuera, poder ser un poquito más invasivos en la parte de habilidad y urgencia. Les digo, es muy importante esto para preservar estos elementos éticos del trabajo que se hace cuando trabajamos con contextos y comportamiento de las personas. Luego, la última parte, les digo, la parte final, muy importante es la parte de habilidad y urgencia. Les digo, es bien interesante ver esto porque la parte de habilidad tiene que ver con, bueno, cómo le facilitamos a las personas ahorro. Siguiendo con este ejemplo de Consar aquí en México, ellos desplegaron esta estrategia de conectar el ahorro voluntario con todas las tienditas de la esquina, ¿no? Es decir, dando la habilidad a la persona para que ese comportamiento que quizás sabían las personas que tenían que llevar a cabo, pero pues el ahorro es muy difícil para todos porque implica perder dinero ahorita, es decir, implica llevar a cabo acciones que pues normalmente no llevo, es decir, es una acción compleja, ¿no? Entonces, pues, justamente, si no damos la habilidad o si no generamos la urgencia para que la acción de ahorro se dé en este momento, pues prácticamente lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver es que la persona cae en esta brecha intención-acción donde pues sí, sabe que tiene que llevar a cabo el ahorro, le ve el valor al ahorro, pero pues
no sabe ni dónde, ni cómo, ni tiene la urgencia de hacerlo ahorita porque pues ahorita tengo que pagar muchas cosas, luego lo hago, ¿no? Entonces les digo, es bien importante ver estos dos elementos de habilidad de urgencia, porque otra vez van a ser una constante. Habilidad de urgencia son dos mecanismos que están constantemente en contacto con cualquier, digamos, modelo de cambio de comportamiento, ¿no? Ahora, les digo, el objetivo primero sería voltear a ver cuáles son los elementos que están interactuando con la persona, es decir, descubrir qué está pasando. Ahora, una vez que descubrimos los elementos de Create, tendremos que voltear a ver o a detallar el contexto, ¿no? Es decir, cuál es la acción con la que vamos a trabajar, cuál es el actor con el que estamos trabajando, cuáles son los outcomes con los que estamos trabajando también y cuál es el contexto en el que se va a trabajar otra vez. Es decir, Create es la fórmula y una vez que entendimos esta fórmula, una vez que guiamos quizás nuestra investigación con estos elementos, entonces tiene que venir el momento de vamos al contexto, vamos a entender cuáles son las acciones, cuáles son los actores, cuáles son los outcomes y cuál es el contexto, que es muy importante eso, porque justamente aquí es donde se crea un mapa de contextos, donde creas un mapeo de cuáles son los puntos de contacto, puntos de decisión y puntos de abandono que están interactuando con la persona en su camino hacia la acción, para que entonces podamos justamente ir determinando qué elementos de Create tendríamos que ir fortaleciendo en el camino. Prácticamente, Create está dado en 3 niveles, ¿no? Entiende, ¿no? Diagnostica, que es la parte anterior, y una vez que tienes diagnosticado cuáles son los elementos y cuáles son los puntos de contacto que puedes y que debes, digamos, modificar, entonces viene el momento de diseñar. Les digo, el atractivo de esto es que este momento de diseñar no viene dado, no viene alimentado únicamente por la creatividad que yo y el equipo podamos tener, sino que viene directamente de, pues, el vaciado de una investigación alineada con estos principios de comportamiento, un mapa de contexto que contiene los elementos de Create para poder diagnosticar de esa forma y un diseño que está alineado a los mismos principios de señal, reacción, evaluación, habilidad, urgencia. Les digo, es muy importante, o nosotros vemos muy importante el apoyarnos en los modelos porque, pues, otra vez, es la única manera que tenemos para llegar a cambios y a soluciones de manera consistente, ¿no? La última parte, si se acuerdan, era un elemento de 4, ¿no? La última parte es la parte de refinar, que es prácticamente donde, bueno, una persona o un buen, digamos, diseñador de comportamiento tendría que encontrar la manera de, una vez que obtiene un resultado, empezar a refinar esa intervención, empezar a modificar algunas cosas que permitan, en última instancia, pues llegar a tener una intervención exitosa, ¿no? Ahora, algo muy importante que queríamos hacer, porque aquí, les digo, hay dos modelos bien atractivos y creo que es bien interesante ver similitudes que tengan estos dos, porque las hay y las hay en gran medida, ¿no? Es decir, Create es muy parecido en la forma de trabajar de Combi, ¿no? Al final del día, los elementos que tiene Create, pues abordan de cierta manera los mismos elementos que aborda Combi, ¿no? La parte de oportunidades muchas veces va a ser o está, digamos, comprendida, ¿no? Por los elementos de señal o los elementos que buscamos cuando en Create hacemos diagnósticos de señales, ¿no? Las partes de motivaciones, como lo veíamos, van a estar dadas tanto en la parte de reacción como en la parte de evaluación, pero también en la parte de urgencia. Y esto, otra vez, es muy importante ver esto porque estamos hablando de distintos tipos de motivación, ¿no? Y después tenemos la parte de capacidades que va a estar mucho más ligada con la habilidad que tiene la persona, ¿no? Les digo, es muy parecido, es muy similar. Al final del día, cuando trabajas con estos dos modelos, tienes o llegas o puedes llegar más bien a resultados bastante parecidos, ¿no? Porque les digo, al final, las 3 dimensiones de Combi son o pueden ser abordadas por las 5 dimensiones de Create. Entonces les digo, es bien interesante ver estas similitudes porque otra vez, muchos de los modelos, si volteamos a ver los modelos de comportamiento, vamos a encontrar muchísimas similitudes en general, ¿no? Ahorita les voy a mostrar una pantalla donde hay otros modelos, digamos, que también están rondando por ahí. Ahorita vamos a hablar brevemente de esos, pero les digo, el atractivo de Create es esta división que tenemos entre estos dos niveles, donde la primera parte está muy enfocada en la intención de las personas y la segunda parte está muy enfocada en los elementos de la acción, ¿no? Les digo, prácticamente esta brecha intención-acción es una cosa que está muy ligada a los problemas de comportamiento. Entonces les digo, es muy, de hecho, ¿no? Es decir, prácticamente el modelo es muy for practitioners, se podría decir, ¿no? Es decir, es muy, si tú quieres un modelo fácil de aplicar, quieres un modelo que te pueda guiar en contextos de manera, digamos, consistente, Create es una excelente forma de hacerlo, ¿no? Les digo, la diferencia que llevo con Combi es, pues, el cambio de especialización, ¿no? Es decir, al final del día, otra vez, si quieren el mayor poder, pues Combi es sumamente poderoso, ¿no? Ahora, también, pues les digo, el objetivo de los modelos es esto, tener más control sobre las variables y poder moldear
y sufrir o hacer algunas mejoras sobre esto, ¿no? Les digo, antes de pasar a la última parte, que es nada más mostrarles algunos de estos modelos, ¿no? Pues me quería tomar unos minutos para decirles esto, ¿no? Realmente, otra vez, el objetivo de basar los esfuerzos de cambio de comportamiento en un marco de trabajo siempre, siempre, siempre va a ser poder replicar el análisis y basar todo esto en lineamientos establecidos. Digo, si ustedes tienen experiencia trabajando con esto, muy probablemente en algún momento les pasó pues, tener que hacer brincos o tener que hacer conclusiones a veces un poquito largas, ¿no? Pues justamente si quieren tener las herramientas para evitar tener que hacer esos brincos o esos juicios que en ocasiones pues son poco sólidos y que pueden tirar abajo un ejercicio de intervención, pues justamente trabajar desde el inicio, no muy importante, desde el inicio del abordaje del problema, la investigación, diagnóstico y diseño tendría que estar alineado con un modelo. De lo contrario, les digo, pues no pasa nada, ¿no? Realmente, pero pues estamos perdiendo la posibilidad de tener pues, un lineamiento de trabajo que más bien lleve, digamos, el ritmo de todo esto, ¿no? Les digo, algunas modificaciones que se pueden hacer con Create están como en este caso, si se fijan, este es un poquito la tropicalización que nosotros hemos utilizado, realmente está más enfocado a señal, reacción, evaluación, habilidad o urgencia, ¿no? Les digo, es muy atractivo porque al final del día aquí pueden ver ustedes directamente la división entre la intención y la acción que tienen las personas, ¿no? Los elementos individuales y los elementos contextuales que van a, digamos, interactuar en el camino de la persona hacia la acción y como pueden ver del lado izquierdo, los elementos externos que son los estímulos o las señales que entran en todo esto, ¿no? Les digo, el objetivo de trabajar con el modelo que sea, es siempre tener la mano herramientas para, pues, hacerlo de manera consistente, ¿no? Les digo, este último es el modelo de acción Create, que prácticamente, otra vez, el objetivo es hacer que las personas vayan o poder ver el comportamiento de las personas como una especie de flujo, ¿no? Ahora, hay algunos otros modelos y esto es algo muy atractivo, ¿no? Hay algunos otros modelos que también son importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el modelo de Fogg, que también es uno de los más, digamos, que tiene mucho, mucho tiempo. O sea, Fogg tiene desde 2006, 2007 más o menos con ese modelo. Al final del día, pues el modelo de Fogg tiene la carencia o el reto de que pues a veces es demasiado generalista, ¿no? A nosotros, bueno, es un modelo que pues no nos ha pegado, ¿no? O sea, lo hemos tratado de utilizar, pero pues al final del día no terminamos de poder darle uso, ¿no? Realmente, pues cumple con lo que nos hacen los otros modelos y es menos poderoso realmente, ¿no? Luego tenemos este que es ahorita que está tomando mucha prominencia porque principalmente está, digamos, impulsado por Dan Ariely, ¿no? Pues de hecho, las 3 veces prácticamente la metodología que utiliza Irrational Labs, que utilizan algunas otras de las consultoras de Ariely, que prácticamente está muy basado en encontrar prácticamente cuál es el comportamiento clave y de ahí, pues, hacer este concepto de darle fuel, es decir, cómo puedes tú darle algún beneficio, como dice abajo, amplificar los beneficios, y del otro lado, cómo puedes limitar la fricción, ¿no? Es decir, un poquito, acuérdense lo que les decía ahorita, habilidad de urgencia van a estar presentes en muchos de estos modelos. Y al final está uno que también, digamos, ahorita se está poniendo mucho de moda, pero también como los otros, es decir, bueno, como el de la izquierda por lo menos, el de Fogg, ¿no? Es un modelo que a nosotros no nos ha funcionado, no, la verdad yo, pues la verdad, si se van a meter con algo así de complejo, pues busquen alguna solución en alguno de los otros modelos, ¿no? Realmente este Octalysis pues es una especie de seguir trabajando con esta idea de tener la creatividad y tener, digamos, el expertise de una persona que conoce todos estos conceptos, ¿no? Se ve muy complejo, pero realmente, pues si buscan complejidad, pues ya mejor váyanse a Combi, que es un poquito más poderoso, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente con esto cubrimos el material que teníamos presentado, preparado para hoy. Les digo, al final del día era una revisión o lo que queríamos era hacer una revisión muy breve. Ahorita ya cada vez hay más modelos, ¿no? Al inicio de todo esto, pues los modelos escaseaban, eran muy poquitos, ahorita cada vez hay más y otra vez el objeto de apegarnos a alguno de estos modelos es o más bien no es otra cosa más que lograr tener un análisis consistente, lograr tener fundamentos pues sólidos para el trabajo que se hace, ¿no? Les digo, otra vez, una de las cosas que pues asustan de cierta manera a algunos de los autores que están ahorita, digamos, siendo muy prominentes, ¿no? Es el hecho de que pues las aplicaciones reales de esto en ocasiones hay una caída muy fuerte cuando lo queremos replicar, ¿no? Les digo, pues muchas veces esas caídas vienen impulsadas por la falta de usar modelos, por la falta de usar lineamientos claros, lineamientos alineados hacia el objetivo que queremos. Otra cosa que es muy positiva de trabajar con modelos. Cuando trabajan con cambio de comportamiento y estos principios, es muy fácil irnos y es muy fácil intentar
crear soluciones que abonan a la marca o que abonan a algún otro elemento que pues sí genera valor, pero que no está directamente ligado con el comportamiento que queremos que suceda. Otra vez, estamos trabajando con comportamiento, entonces el objetivo de trabajar con un modelo es dirigirnos hacia ese comportamiento y, digamos, analizar el contexto y trabajar ese comportamiento, ¿no? Les digo, ese es el valor de todas estas, digamos, herramientas, ¿no? Ahora, ya nada más para terminar, pues si les interesa, digamos, a alguien aprender un poquito más de estos modelos, ¿no? Hacemos, o el curso que tenemos tiene un módulo donde justamente vemos estas herramientas, donde justamente cubrimos algo de esto, algo de estos modelos, perdón, y vemos algunos mapas que les pueden ayudar, digamos, a llevarlos a la práctica. Entonces, pues si les interesa, les digo, un enfoque muy fuerte que tiene el curso que tenemos es esto de cubrir los modelos, ¿no? Les digo, es muy valioso, es prácticamente lo que después de 5 años y medio de estar trabajando en esto, lo que podemos ver es que si no trabajas con modelo, pues prácticamente tienes un trabajo que pues es difícil de replicar, ¿no? Y que pues al final del día va a depender de mucho de tu expertise y de tu sola creatividad, ¿no? Les digo, por eso les recomendamos mucho el tema de migrar hacia modelos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lamentablemente no podía yo ver la pantalla completa, entonces voy a salirme por si alguien tiene alguna pregunta para tener unos minutitos para platicar de esto, ¿no? Pero bueno, si... ¿Tú tienes las preguntas ahí? Sí. A ver, justamente Diana me va a hacer las preguntas. Ok. ¿Cómo aplicas estos modelos dentro de un proyecto de diseño de servicios? ¿Cómo aplicas estos modelos? Esto es muy importante, es una pregunta muy importante. ¿Cómo aplicas estos modelos con otras herramientas como diseño de servicios, diseño de experiencia, ¿no? Otra vez, estos modelos nos están buscando dar las herramientas para entender el comportamiento de la persona. Entonces, es decir, estos modelos se pueden conectar perfectamente con diseño de servicios, con estas otras herramientas, siendo herramientas exploratorias, siendo herramientas que nos permitan saber y diagnosticar adecuadamente por qué están sucediendo las cosas, ¿no? Les digo, un elemento muy importante que tienen estos modelos es que, como pudieron ver, quitan un poquito el peso que se le da, digamos, ahí se me fue la onda. Sí, se me fue la onda, discúlpenme. Es que a ver, voy a quitar la pantalla para ver las preguntas que tengo aquí, porque discúlpenme. A ver, vamos a ver las preguntas que tenemos acá. ¿Qué opinas del modelo de Analysis Create? Pues justamente ahorita lo revisamos, creo que les digo, para mí es uno de los modelos más fácilmente llevables a la práctica, ¿no? Laura dice, ¿se tiene algún ejemplo de la aplicación de alguno de los modelos para incrementar el voto de las personas en elecciones populares? No lo sé, la verdad es que difícilmente veo que estos modelos como tal, como los vimos, te puedan servir para sesgar una elección popular, porque estos mismos modelos tienen algunos candados que nos van a evitar caer en ese tipo de cosas, ¿no? Y además, si las hubieran, creo que difícilmente podríamos encontrar alguna aplicación, porque pues ese tipo de aplicaciones tienden a estar completamente silenciadas, ¿no? ¿Qué es la última milla? La última milla no la cubrimos ahí porque pues realmente ya es un tema completamente aparte, pero justamente esta última parte del modelo Create enfocada en habilidad de urgencia está, digamos, o es muy ligada a la última milla, que es justamente el último, digamos, momento de interacción que puede tener la persona con la acción que queremos que suceda, ¿no? Entonces, esa parte final es solamente para acotar nuestro trabajo hacia lo que se considera como la última milla. Buenas noches, disculpen, la grabación de la sesión será compartida. Sí, les vamos a compartir la sesión. Y bueno, Adolfo dice, ¿se pueden desarrollar experimentos para evaluar el efecto de aplicar estos modelos? ¿Puedes contarnos algunos ejemplos? En efecto, es decir, acuérdense, un elemento muy importante de todo esto es poder, digamos, una vez que terminamos con el trabajo de una de estas intervenciones, poder llevarlo a la experimentación. Es decir, el gran atractivo de esto es poder decir, ok, divido a una población en grupos y pruebo, digamos, 2 o 3 intervenciones que pueda haber yo diseñado con estas herramientas y comparo para ver, digamos, el impacto que tienen, ¿no? Algunos ejemplos son, por ejemplo, tenemos un experimento de unas cuentas que se diseñaron unas cuentas de ahorro y de, digamos, son unas cuentas entrenadoras realmente. Entonces, unas microfinancieras que están en la Sierra de México tienen el problema de, pues, que sus empleados no logran generar ahorro. Ahí se les ayudó a crear 3 diferentes cuentas y justamente se está partiendo con las sucursales que ellos tienen de trabajo para poder ver cuáles de estas, digamos, intervenciones o cuentas más bien están ayudando realmente a las personas a generar montos de ahorro voluntario, ¿no?
¿Es factible metodológicamente mezclar los modelos? No te lo recomendaría, Arturo. Realmente, otra vez, si vas a mezclar modelos, tendrías que tener un entendimiento sumamente profundo de las reglas, de los lineamientos de cada uno de estos, ¿no? Paula Costa dice, muy bueno webinar, muchas gracias. ¿Conocen las técnicas, tests para realizar las métricas y evaluar nuestras intervenciones? Pues justamente ahí, pues las técnicas de medición de impacto y de experimentación económica van a ser pues las técnicas que más te vamos a recomendar, ¿no? Es decir, poder tener la posibilidad desde el inicio, poner una métrica, segmentar grupos y poder, digamos, con cierto rigor medir el impacto va a ser lo mejor que puedas hacer, ¿no? Aquí Hugo Enrique tiene una pregunta. ¿Los modelos pueden ser útiles independientemente del tamaño de una muestra o según el tamaño de la muestra aplica algún modelo? Yo te diría más que del tamaño de la muestra, es más el tipo de problema que tienes, ¿no? Es decir, como veíamos, realmente tienes, si enfrentas un problema de política pública, pues Combi y pueden ser algunos de los modelos que te sirvan. Estás trabajando más con algún producto, con algún servicio, Create puede ser perfectamente el modelo que te sirva, ¿no? Entonces, más que el tamaño de la muestra, yo les diría el tipo de problema, ¿no? Les digo, acuérdense, un poquito la idea de tener modelos es tener desarmadores y poder volver a ver y decir, a ver, no, este requiere una llave inglesa y poder tener la llave inglesa para utilizarlo, ¿no? Es decir, ese es el objetivo de tener estos modelos. Dice, ok, se pueden desarrollar experimentos para hablar. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? A ver, es que creo que hay otro lugar donde se pueden ver las preguntas. La verdad es que acá, ¿qué tanto afectarían estos propios sesgos al usar estos modelos? Sí, es el tema de qué tanto afectan nuestros propios sesgos al utilizar los modelos es bien interesante, porque ahorita también es algo que está empezando, digamos, a tomar mucha relevancia, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo otra vez de tener estos lineamientos, de tener estos modelos, de tener estas reglas, es poder, pues, justamente no depender de nosotros mismos y poder tener, pues, un plan de acción repetible, ¿no? Entonces, pues sí, van a jugar un papel muy importante. Otra vez, el objetivo de los modelos es, pues, de sesgar eso o quitarle el peso a la persona, ¿no? Aquí, a ver. ¿Qué más? ¿Qué tanto afectarían estos procesos? ¿Y qué ocuparían estas estrategias en terapia psicológica individual y en procesos de capacitación a empresas? Muy importante. Estos modelos que acabamos de ver son enfoques contextuales para cambio de comportamiento. Entonces, es decir, yo se lo recomendaría más, no para terapia individual, no, más bien para, por ejemplo, justamente un proceso de capacitación a la empresa. Es decir, poder tomar, digamos, un enfoque de contexto, poder incidir en el comportamiento de las personas a través del contexto, ¿no? Yo lo vería mucho más para justamente procesos de capacitación a empresas, procesos de recursos humanos, ¿no? Acá Manuel Pardo dice, ¿consideras que muchos modelos no funcionan en México por la cultura del país? No, yo les diría que más bien no funcionan porque muchas veces no se lleva a cabo una investigación adecuada, ¿no? Es decir, parte de los objetivos del modelo es que te digan qué vas a encontrar, no tanto el depender de la cultura del país, ¿no? Entonces, un poquito si en el caso, por ejemplo, de CONSAR, la investigación fue sumamente buena, la intervención fue sumamente buena, ¿no? Entonces les digo, más que otra cosa, todos estos modelos van a ser exitosos en la medida en la que se lleva a cabo una investigación robusta de lo que está sucediendo. Tal vez muchas veces, y eso es una constante que nos toca a veces enfrentar, ¿no? Se quieren utilizar los modelos sin investigación o se quieren utilizar los modelos con investigación tradicional, enfocada mucho en beneficios, enfocada mucho en preferencias de la persona. Y el problema que tenemos es que al final del día las cosas y las dimensiones que estamos buscando son completamente diferentes. Entonces, otra vez, quizás lo muy importante es que los modelos tengan que estar desde el inicio, incluyendo la fase de investigación. Ajá. Aquí Joana pregunta, ¿se puede implementar estos modelos el personal de recursos humanos? O sea, supongo, Mira, yo como lo vería, de hecho, el mismo Wendell tiene un libro súper bonito enfocado en cómo aplicar Create hacia las empresas a mejorar experiencia y retención de empleados. Entonces, es decir, más que otra cosa, el modelo te serviría a ti para que los programas de recursos humanos que se diseñan desde el área consideren el comportamiento de los usuarios que van a interactuar con esos programas y se enfoquen en dos cosas, tengan mayor adopción y tengan, digamos, mayor uso. Entonces, por ahí sería por donde se podría utilizar en ese caso, ¿no? Carlos dice, ¿qué experimentos evaluación? Ah, no, sí. Conocen de política educativa y cambio de comportamiento en estudiantes. Ese es un tema bien interesante. Se utiliza mucho para retención de estudiantes o para meter a estudiantes a distintos niveles educativos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un grupo de investigadores que se ha vuelto muy famoso y muy, digamos, prominente por trabajar solamente con facilitar el brinco que tienen las personas de high school o de
digamos, que es como preparatoria, hacia la universidad, ¿no? Y pues muchas veces ahí en ese brinco hay mucha deserción. Entonces, pues muchas veces las intervenciones de educación van para retener a personas en su camino hacia la educación pues, universitaria o ya directamente en la educación universitaria retenerlos, que también es un problema muy fuerte, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Sí, en el caso de CONSAR como a mí es el éxito. Ellos, digamos, determinaron varias métricas. Por un lado, tenían métricas de tasas de ahorro voluntarios que habían habido históricamente en México. También, digamos, ellos mantuvieron grupos de control en los que donde las personas, digamos, recibían el mismo tratamiento que estaban recibiendo previo a la intervención y comparaban con eso. Y las métricas de éxito, pues, estaban muy ligadas a los porcentajes o a los montos de ahorro que generaban las personas. Entonces, digamos que en el caso de CONSAR, el éxito fue medido directamente en relación a los montos de ahorro generados, ¿no? ¿Existe algún modelo sugerido de investigación inicial? Pues es que realmente, más que investigación inicial, bueno, no estoy seguro de entender muy bien la pregunta, pero yo diría básico, o sea, si es en relación a investigación básica, pues más bien, pues otra vez, es decir, pues más que básico, es un modelo, o sea, si ya vas a hacer la investigación básica, pues mejor el modelo completo, ¿no? Es decir, realmente, pues no veo el por qué usarlo por partes, ¿no? ¿Qué comportamientos en empresas te piden modificar o incidir, ¿no? Las empresas tienen muchos problemas de experiencia de sus clientes internos, ¿no? Es decir, tienen muchas personas que están haciendo un excelente trabajo, pero lo están pasando muy mal. Tienen muchos programas que se utilizan, ¿no? Esto es una de las constantes muy fuertes. Las empresas tienen programas donde meten mucho dinero en hacer acuerdos con gimnasios, laboratorios, clubes deportivos, con muchísimas cosas. Y al final del día, esos programas en promedio tienen una aceptación de 36, 50% a lo mucho, ¿no? Que al final del día eso traduce en una pérdida de dinero para la empresa, pérdida de tiempo y dinero. Entonces, a veces o muchos de los comportamientos hacia adentro de las empresas van hacia retención o incluso también en ocasiones hacia compliance, ¿no? Muchos de los elementos de comportamiento desde la perspectiva de recursos humanos puede poner, digamos, barreras contextuales en el comportamiento de las personas para facilitar compliance hacia ciertos objetivos o hacer ciertas, digamos, acciones o evitar la realización de ciertas acciones, ¿no? Y creo que ya. Sí, sí, a ver. Aquí hay otra, dice, ¿cuál sería la finalidad de los modelos si se encontrara que comparten alguna similaridad en sus objetivos o resultados? Pues realmente, otra vez, sí, el tema de tener un modelo es tener una línea a seguir hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Es decir, otra vez, trabajar con esto es muy fácil y es muy atractivo sacarlo de las ideas que tenemos y llevarlo a la aplicación, ¿no? Otra vez, el tener los modelos, aún y cuando trabajemos con dos que lleguen a líneas similares, no es tener otra vez este valor de tener una línea bien seguida de qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde puedo llegar, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues creo que ahorita ya no tenemos otras preguntas. Entonces, bueno, pues miren, el objetivo de haber hecho esta revisión era presentarles que dentro de esto, que es el cambio de comportamiento, hay modelos y es muy importante que los voltemos a ver. Les digo, tanto si se están introduciendo en esto como si ya trabajan con estos principios, aplicándolos o les interesa aplicarlos, otra vez, no hay mejor forma de hacerlo más que apoyándose en un modelo. Si no se apoya en un modelo, pues en esencia no pasa nada, pero pues sí están, digamos, ustedes con la cancha en contra porque pues se están poniendo mucha dependencia sobre su propio juicio o el juicio de su equipo. Les digo, los modelos están aquí para ayudarnos, para poder diseñar intervenciones buenas, consistentes y que en última instancia, acuérdense, un elemento muy fuerte que tuvieron estos modelos también que vimos es que en última instancia tienen un elemento ético o buscan respetar un elemento ético muy importante. Dentro del trabajo de cambio de comportamiento siempre tenemos que tener la parte ética en mente. Hablamos mucho de persuasión y es peligroso hablar de persuasión. Entonces, es decir, es bien interesante ver modelos que tengan elementos éticos, que tengan candados éticos que nos permitan a nosotros mismos ponernos barreras para no incidir de manera invasiva en el comportamiento de las personas. En ocasiones se tiene que hacer, sí, pero no es recomendado. Entonces, pues justamente los modelos, digo, para nosotros ha sido justamente la herramienta que nos ha ayudado a tener líneas claras, digamos, hacia adelante y hacia atrás, y también para
pues alejarnos de todas estas pues, elementos nocivos o negativos que podrían salir del trabajo con el comportamiento de las personas, ¿vale? Entonces, bueno, pues si tienen, acuérdense, si les interesa o si les interesó esto, hay dos formas de seguir, digamos, formándose con esto. Por un lado tenemos el curso, por otro lado tenemos el próximo jueves el webinar con Stephen Wendell, que es justamente el autor del modelo Create. Entonces, con la grabación de este webinar les vamos a mandar también el calendario de los próximos eventos. Si no, también se pueden meter a la página de ecomportamiento.org. Dentro del sitio hay una sección de webinars y ahí van a poder encontrar los otros webinars, los que hemos tenido y los que vamos a tener hacia adelante, ¿vale? Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy. Espero que les haya servido. Acuérdense, los modelos son lo mejor que podemos usar para trabajar con un cambio de comportamiento. Y bueno, nos vemos.